Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 11 minutos sobre las 12 del mediodía y con esta particular sintonía comenzamos ya con nuestro espacio a vista del 15M, donde cada semana nuestros compañeros Cristóbal Aro y José Guerrero pues nos acercan la actualidad desde otro punto de vista. Dicho esto, tenemos de momento a nuestro compañero Cristóbal Aro por Skype, así que nada, le saludamos y le damos paso. Cristóbal, buenos días, cuéntanos. ¿Cristóbal? Sí, estoy aquí. Sí, adelante. Vale, falla bastante el sonido, me llega con interrupciones. Puede ser algún problema técnico, pero en fin, vamos a intentar que la tecnología no nos arruine el programa. ¿Me escucháis? Sí, a ti te escuchamos perfectamente. Vale, perfecto. Pues nada, continuamos en marcha. Bueno, aquí estamos otro jueves más, aquí, a vista de 15M, tal como dice la presentación. Intentamos hacer pensar a la gente, hacer que la gente se entere de aquellas cosas que el sistema económico nos oculta o nos manipula. Y aquí tenemos el programa con dos partes, como siempre, ¿no? Por una parte hacemos el apartado de la Madre Tierra y por otro los animalitos humanos. Y antes de empezar el programa, como cada jueves, pues saludar a toda la audiencia, a toda la gente que tiene la movilidad de escucharnos. Por supuesto, ese saludo especialísimo a la Resistencia, ese grupo más o menos numeroso, nunca lo sabremos, de gente que sigue fiel ahí dale que te pego, después de 10 años ya. Dentro de nada hacemos el aniversario 10º. Y que a pesar de todos los pesares, pues continúa sintonizando a vista del 15M para continuar con este aluvión de malas noticias que llevamos últimamente, ¿no? Desde hace muchos años. Como ya sabéis, en el primer apartado, pues hacemos el recorrido de las noticias que tenemos recogidas durante la semana. Buenos días. Hola, buenos días, José, ¿qué tal? Como de costumbre, ya sabemos que podemos contar contigo, aunque sea con dificultades, porque ya sabemos lo súper liado que vas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Perfectamente, aquí de chismorreo con la gente de aquí de la radio de Buñol y del pueblo y de la comarca, Pues, porque tenemos gente de la comarca, ¿no? perdón por el retraso y un saludo a Resistencia. Ahí, muy bien, José. Bueno, pues estábamos empezando el programa, o sea, acabamos de empezar y estábamos ya empezando con el primer apartado, el de la Madre Tierra. Esta semana todavía ha sido más difícil encontrar noticias de medio ambiente, del asunto más importante que tenemos entre manos los humanos, ¿no? Ya hemos comentado muchas veces lo difícil que es encontrar en la información general, en periódicos, revistas, internet, en televisión. Bueno, es imposible casi encontrar una noticia que nos diga hacia dónde vamos, ¿no? Pero en fin, aquí estamos nosotros para darle que te pego, rebuscar por todas las partes de internet y hemos encontrado cuatro noticias, ¿no? Bueno, pues nos cuentan cinco noticias. El día 8 de febrero nos decían que la energética RWE exige a Holanda 1.400 millones de euros por el abandono del carbón. Y esto nos da pie para un par de comentarios al respecto, ¿no? A lo largo de los 10 años de programa que llevamos aquí, a vista del 15M, antes el 15M, a secas, hemos comentado muchas veces el problema de los acuerdos de comercio, de libre comercio de diferentes países del mundo y que siempre van en el mismo sentido, ¿no? A defender los intereses de las multinacionales, más que nada, ¿no? Bueno, más que nada, no, principal y únicamente. Y hemos denunciado muchas veces que los tratados de libre comercio, sean entre Estados Unidos y Asia, entre Estados Unidos y Europa o Europa con cualquier parte del mundo, siempre se defienden los mismos intereses, ¿no? Y hemos denunciado, y esta noticia nos vuelve a dar pie para poderlo volver a denunciar, el hecho de que en estos acuerdos de libre comercio se contempla la posibilidad de que se haya un desacuerdo entre alguna empresa grande, multinacional, y algún gobierno, los juicios, los litigios, las dudas se planteen ante un tribunal que, por supuesto, está formado por gente que va a defender los intereses de las multinacionales, ¿no? Entonces, una de las barbaridades que tienen los acuerdos comerciales de libre comercio
es que defienden particularmente y casi únicamente los intereses de las multinacionales. Y la prueba la tenemos aquí. Una energética, en este caso en Holanda, le va a pedir al gobierno de Holanda 1.400 millones de euros porque si dejan de utilizar el petróleo para producir energía, pues lógicamente van a dejar de ganar dinero y entonces, aunque el utilizar el carbón envenene la atmósfera y produzca muertes y cambio climático y todo lo demás, eso a la empresa le importa muy poco y lo único que quiere son 1.400 millones de euros porque si abandonan el carbón, pues dejarán de ganar dinero. Como veis, lo de los tratados de libre comercio no protegen para nada ni la vida en el planeta ni a los humanos. Y continuando en el mismo sentido, Bayer, que ahora es también Monsanto, porque se fusionaron hace ya unos meses, llega a un acuerdo, también en el tema de los juicios, un acuerdo de 2.000 millones de dólares ante los reclamos, las reclamaciones de los ciudadanos contra el Roundup, porque el Roundup ya sabéis que es cancerígeno. Bueno, no lo sabéis porque no nos lo cuentan, pero ya os lo contamos nosotros. Entonces hay un montón de gente afectada por enfermedades, por el Roundup, y entonces han producido una serie de demandas y para que se callen, Bayer, Monsanto, han llegado a un acuerdo de 2.000 millones de dólares con algunos demandantes, ¿no? Imaginaros, si van a dar 2.000 millones, significa que se van a seguir ganando, contaminando y envenenando a los humanos, pues bastante y a los más. Animales. ¿Eh? A Dime. los humanos y al resto de animales. Sí, exactamente, que somos muy egoístas y solamente hablamos de los humanos, como si el resto del planeta no contara, ¿no? Como veis, hasta qué punto el subconsciente nos traiciona a los seres humanos, ¿no? Incluyéndome a mí, que intento tenerlo. No, y a mí a veces también. Pero bueno, gracias a que estoy leyendo te tengo que dejar un libro, aunque estemos en antena, ya me da igual, te lo cuento. Sí, nada, esto es interesantísimo así. Que por fin he acabado y te rompe la cabeza, porque es que te hace, fíjate, el proceso que llevamos tú y yo de estos 10 años de un poco, por lo menos yo, tú no lo sé, yo sí, de deconstrucción, ¿no? Sí, exactamente. De construcción, de ir desprendiéndote de toda esa basura que te mete el sistema en la cabeza, ¿no? Sí, De esa sí, alienación. Y además es curioso, y perdona que te corte, fíjate Sí. qué dificilísimo es incluso la gente que queremos quitarnos de encima toda esa basura, ¿eh? Lo que cuesta. Exactamente. Y nada, es un libro que son ensayos cortitos y eso, y la verdad es que hay algunos que te rompen la cabeza y te dicen, pero bueno, pero yo no había visto esto así, pero es que, y bueno, te hace pensar y te hace cambiar el paradigma total, ¿eh? Sí, señor, sí, Y, señor. Hay y- un montón de gente descubriéndonos cosas en la que no habíamos caído ni se nos hubiera ocurrido nunca caer en la cuenta, ¿no? Hombre, para Y que la te verdad, diga que el libro se llama Confesiones de un ecologista en rehabilitación. muy bueno el título. Con eso ya es indicativo de que es interesantísima la cosa. Mira, a propósito de lo que estás comentando, precisamente, y luego continuamos con las noticias medioambientales, el programa de hoy me ha salido en ese aspecto también, en el tema de hasta qué punto la gente tenemos que resetearnos y darnos cuenta de un montón de cosas que estamos haciendo mal y que debemos de cambiar de procedimientos, pero sí o sí. Es muy curioso el tema de que haya tanta gente que se esté dando cuenta de que la manipulación a la que nos han sometido durante tantos años tenemos que quitárnosla de encima, pero con urgencia. Ujú. ¿Seguimos con las noticias? Sí, seguimos. Bueno, por supuesto, en cuanto acabes con el libro me lo dejas, por supuestísimo. No, ya he acabado. Mañana, Pues si nada, en cuanto lo veamos, te lo dejo. Venga, perfecto. Bueno, las tres últimas noticias sobre el tema de Madre Tierra y luego ya comentas tú algunas si tienes alguna que añadir. Nos cuentan en el diario.es, el día 9, nos contaban que las partículas que están en los gases de invernadero, esto es un informe de uno de los grupos científicos del planeta, ¿no? Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Nadie hace ningún caso y nadie le da difusión para que la gente se vaya enterando de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero en fin, aquí estamos nosotros a nuestra modesta manera de intentar hacerlo, ¿no? Nos cuentan el informe que las partículas de los gases de efecto invernadero provocan a nivel mundial el 20% de las muertes.
O sea, lo comentan de vez en cuando, algún periódico en Madrid o en Barcelona nos cuenta que en la ciudad o en España se esperan tantos miles de muertos por culpa de la contaminación, pero en fin, ahora ya es un informe mundial. El 20% de las muertes mundiales se van a producir por partículas de los gases de efecto invernadero. O sea, vayamos a ir tomando nota del tema si queremos ir cambiando un poco las cosas. Y luego también de la Organización Mundial de la Salud, el día 10 de febrero, en un digital de estos de Internet que no lee prácticamente casi nadie, aparecía un informe de la Organización Mundial de la Salud diciendo que los brotes epidémicos como el del coronavirus que estamos sufriendo ahora, con sus mutaciones, que ese es otro tema, nos dicen que el 70% de los brotes epidémicos, como el del coronavirus, comienzan por la deforestación. Ya lo hemos comentado en bastantes programas los últimos meses de la pandemia, José y yo, en este programa. Pero en fin, ahora la Organización Mundial de la Salud, el día 10 de febrero, lo dice en un informe. El 70% de los brotes epidémicos vienen como consecuencia de la deforestación. Ahora ya no es ni José Guerrero ni Cristóbal Aró en un modesto programa de Radio Buñón en un pueblecito de la Comunidad de Valencia, sino que es la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y la última, como hablábamos el programa de la semana pasada, José y yo, las noticias que son buenas son con tan pequeña parte buena que casi al final ya ni cuentan, ¿no? Pero en fin, me entero de que hoy, concretamente, de que el presidente de Francia, Macron, que no se puede decir que sea un revolucionario, ni un extremista radical de izquierdas, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Exactamente. Pues Macron quiere prohibir la publicidad de energías fósiles, para que vayáis viendo hasta qué punto hasta la gente más conservadora ya le está viendo las orejas al lobo y está viendo que vamos a tener que hacer muchísimas cosas. Por supuesto, prohibir la publicidad de las energías fósiles es la última nimiedad que se le ha ocurrido al sistema capitalista para continuar como estamos, ¿no? Pero en fin, bueno es que vayamos viendo las señales de que esto se está cambiando, sí o sí, queramos o no queramos. Y con esto yo he terminado las noticias para que veáis hasta qué punto el sistema económico controla la información para que no sepamos nada de todo lo que estamos haciendo el sistema capitalista, los capitalistas y las grandes empresas destruyendo el medio ambiente. ¿Tú tienes alguna cosa, José? Sí, tengo alguna cosilla, pero bueno, a propósito de lo que estabais diciendo, aunque no tenga que ver con el medio ambiente, sí, me choca, ¿no? En Francia se están planteando prohibir la publicidad de las empresas de combustibles fósiles y aquí la Asociación de Medios de Comunicación ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley contra la publicidad del juego, en los medios de comunicación, que correcto, manda huevos. Sí, señora. Manda huevos. O sea, una ley que se hace para no atraer un mal endémico como es el juego y las apuestas y demás, que esto está destrozando especialmente los barrios más populares y la gente que menos tiene. Y los más jóvenes. Y los más jóvenes, efectivamente. Pues nada, los medios de comunicación, como se financian con este tipo de multinacionales del juego y del crimen, porque yo lo llamo crimen eso. Sí, eso es un crimen. Pues nada, han protestado porque, oye, ¿por qué no nos dejáis anunciar las casas de apuestas, no? Sí, señor. Aquí fíjate que Macron no es ni mucho menos el santo de mi devoción, pero es que aquí que hay un gobierno progresista que aprueba una ley que veremos el tiempo que dura y que a todas luces es insuficiente, porque si tú ahora te pones a ver un partido de fútbol en la radio, en los programas estos de carrusel deportivo que hacen, te inflan a publicidad de casas de apuestas. Y luego tienen la desfachatez de decirte que juegues con... Que jugar es humano. Dice, jugar es humano y jugar con responsabilidad. Sí, pero sí, dice algo así como de jugar es humano, que dice, pero ¿de qué coño van? Así es. No, además, bueno, eso es genérico también en todo el capitalismo, ¿no? Hablan de meter querellas contra cualquier cosa que vaya contra la vida. O sea, si tú intentas prohibir la publicidad del juego, querella. Si intentas prohibir que la gente se junte en fiestas de por ahí, querella. Que si los hosteleros quieren abrir los bares y los restaurantes, querella. Es decir,
la economía por encima de la vida. Ahora hemos pasado de salvar a la Navidad de salvar a los hosteleros. Sí, ahora sí, ¿Has correcto. visto? Ahora hay que salvar a los hosteleros. Oye, que me perdone la gente que trabaja en hostelería, que mi mujer ha trabajado casi 20 años, ¿eh? No, y otra cosa Yo más, yo diría, hay personal. que salvar a los trabajadores de la hostelería, no a los hosteleros. Porque los hosteleros, muchos de los hosteleros, las ayudas se las han cobrado por adelantado, pagando en negro y explotando a los pobres trabajadores. Sí, el otro día había una viñeta de un dibujante, no era famoso ni conocido ni nada, ¿no? Y aparecía una manifestación de los hosteleros con todo el derecho del mundo a seguir comiendo. No atacamos para nada que la gente no se gane la vida, ¿eh? Pero me refiero, estaban en una manifestación y comentando, queremos que termine el confinamiento porque tenemos las máximas medidas de seguridad. Y uno de los que está voceando dice, y queremos que dejen de pagar en negro a los camareros. Y se quedan todos con la cara así mirando. Buenísimo, es que es así. Sí, es verdad que todo el mundo quiere el embudo, la parte ancha para uno, pero la estrechita para todos los demás. Es siempre lo mismo, ¿no? El egoísmo humano que llevado a todas las últimas consecuencias con el capitalismo que estamos sufriendo, ¿no? En fin, Bueno, sigue, José. Resulta que el juez bueno, por continuar un pelín y cerrar con esto, el juez de la audiencia provincial, creo que es de Guipúzcoa o de Vizcaya, no lo sé. Sí, Euskadi. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, que ha fallado a favor de que se abra otra vez la hostelería en el País Vasco. Sí. Resulta que, no sé, en su perfil de no sé qué red social, ponía que se acabe el confinamiento. Sí, y hay otra cosa más que esta mañana leíamos en kiosco de prensa. Este mismo juez, en el que pone que en su perfil dice que se acabe con el confinamiento, dice que un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillito. Hostia. Pero, lo digo para que vayamos viendo en qué manos estamos de jueces, lo policías, más grave, políticos. Lo más grave no es que un individuo como este, de forma absolutamente parcial, resuelva y haga ejecutar una cosa que debería ser competencia del Ministerio de Sanidad o en su defecto de la Consejería de Salud o de Sanidad en el País Vasco. Sino que se supone que tenemos especialistas, técnicos, investigadores que deberían de estar tomando cartas en el asunto y no un juez que no tiene ni puta idea de sanidad. Exactamente, judicializar una cosa que es de salud pública, pero ¿hasta qué punto hemos llegado? Sí, pero fíjate una cosa, es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Aquí cada colectivo, sean jueces, sean políticos, sea Guardia Civil, sea la monarquía, cada colectivo defiende sus intereses por encima de todos los demás. Es decir, se ha hecho un gregarismo absoluto. Es decir, los jueces están por encima de los demás, el ejército está por encima de los demás, la monarquía está por encima de los demás, la clase política está por encima de los demás. Y aquí hay una competencia para ver quién tiene más fuerza, más poder sobre el resto, que nos va a llevar al desastre otra cosa más, ¿no? Es increíble. No, y sobre todo, aquí, a ver quién tiene más poder sobre el resto y a ver a quién le importa menos la salud pública. Sí, señor. Sí, por supuesto. Ahora me vacuno yo, ahora no sé qué, ahora... Sí, esa es la prueba del algodón. O sea, cuando aquí se está viendo, directamente lo estamos volviendo a ver. Cada uno de estos colectivos intenta salvarse el cuello y los demás que se apañen, que se mueran. O sea, el capitalismo llevado a todas hasta su extrema consecuencia. El egoísmo absoluto. Al hilo de esto quería destacar una noticia que bueno, que a mí particularmente no me extraña, pero que bueno, porque para que vea la gente y se dé cuenta nuestros oyentes de quién es quién, ¿no? El secretario general de Comisiones Obreras del País Valencià, el tío ha cogido y se ha vacunado porque le ha dado la gana. ¿Te sabes que el de UGT de Sanidad también? Sí, claro. O sea, entonces lo digo porque aquellas personas que tengan familiares que están afiliados a estos mal llamados sindicatos, llenos de gente que se aprovecha de sus posiciones de poder para sacar beneficio propio, sí, luego dimitirán lo que tú quieras, pero mira, él le da la vacuna y ya se la ha puesto. Sí. Entonces, no sé, para que nos demos cuenta de un poco este tipo de organizaciones, a quién sirven y para qué están, ¿no? No, y luego aparte lo que tenemos que pensar todos es que nosotros todos estamos haciendo que lleguen a puestos de poder gente que no merece la pena ni no ocupar puestos de poder, ni siquiera valdría la pena saludarles.
Me refiero en la clase política, en la clase sindical, en el ejército, en la iglesia, en un montón de estamentos, está llegando gente arriba gracias al resto de los demás, claro, que lo permiten. Gente realmente miserable. Sí, sí, sí. Y ojo, que esto no es un ataque a los sindicatos, porque yo milito en un por supuesto. sindicato, pero Ya. precisamente no es un ataque a los sindicatos porque yo a estas dos organizaciones subvencionadas y corrompidas por el Estado, yo no los llamo sindicatos, yo los llamo mal llamados sindicatos. Correcto. Bueno, vámonos, que nos hemos ido un poco nos hemos ido un poco de tema, ¿vale? Claro. Sí, en el tema del medio ambiente, 4 cosas. En la revista climática, que pertenece a La Marea, he visto un titular de un artículo que luego te metes en él y dice cosas que son absolutamente ciertas, pero el titular, fíjate, por lo que estábamos hablando antes de un poco el antropocentrismo, ¿no? O sea, de poner siempre las vidas humanas en el centro y de ser nosotros, creernos el ombligo del mundo y creer ser los protagonistas de todo, ¿no? Y lo importante de todo. El titular dice: la humanidad ha prosperado a costa de destruir la naturaleza. Sí. ¿Vale? Y dice, bueno, sí, a costa de... Sí, pero en realidad no es la humanidad. Yo considero que nosotros no hemos prosperado. Y la gente dirá, ¿pero qué está diciendo? ¿Cómo que no? Pero si aquí hay un montón de comodidades, ahora mismo nos estamos comunicando por una pantalla, que esto hace 30 años parecía ciencia ficción. Vale, yo a eso no le llamo prosperar. Prosperidad. ¿Por qué? Porque si estamos al borde de la extinción, para mí no hemos prosperado. Exacto. Sí, señor, sí, señor. Ni más ni menos. Entonces yo al titular lo cambiaría y en vez de poner la humanidad ha prosperado a costa de destruir la naturaleza, pondría el capitalismo ha prosperado a costa de destruir la naturaleza. Correcto. Sí, sería un titular más correcto. O parte de la humanidad prospera a costa de destruir la naturaleza. Exactamente. Parte de la humanidad en el cual se beneficia de un sistema económico devastador y devorador de todo, ha prosperado gracias a destruir la naturaleza y la biosfera. Bueno, era una puntualización sobre el titular. Luego un consejo también, en el canal de YouTube, para que nos escuchen diferido o alguna persona que aunque no controle internet tenga hijos que sí que lo hagan y les interese el tema, que ya esto sería rizar el rizo, sería la hostia, pero si hay uno ya me vale. En el canal de YouTube de Climática han puesto una serie de vídeos cortitos explicando conceptos sobre el cambio climático, que yo creo que está muy bien porque he visto algunos y son muy pedagógicos. Y entonces, creo que hoy en día que la gente así más joven, bueno, y no tan joven, pero se maneja bien por internet, lo visual y los vídeos entran mucho más que leerse un artículo, por desgracia, que hoy en día la gente cada vez lee menos. Pero bueno, hay una serie de 10 vídeos que explican un montón de cosas y aclaran muchas dudas sobre el cambio climático. Y pienso que puede ser una buena herramienta y un buen sitio al que acudir para aclarar dudas que a lo mejor se quedan después de que tú y yo hablamos, que a lo mejor como no somos profesionales del tema, a lo mejor hay alguna cosa que hablamos que no queda del todo clara, ¿no? Correcto. Bien, y luego 4 cosas, solo voy a decir los titulares. 1 de cada 5 muertes en el mundo se debe a la contaminación en el aire. Mira qué titular, ¿eh? Sí, sí. Fruto de la quema de combustibles fósiles. Fruto de la quema de combustibles fósiles, 1 de cada 5 muertes en el mundo se debe a la contaminación del aire. Según una nueva investigación de la Universidad de Harvard. No es la... Sí, el kiosco de la esquina. Exactamente, no, la Universidad de Harvard. En España, 44.603 personas mayores de 14 años mueren cada año por esa causa. O sea, que me parece que es un dato que está ahí, ¿no? Luego, otro titular. Aumentar la ambición climática para cumplir el Acuerdo de París. Recordemos que cumplir el Acuerdo de París no es nada... No son cosas ahí súper... ¿no? Sí, no es reciclar la basura. No. Pero según un informe de un estudio de Lancet Countdown sobre salud y cambio climático,
aumentar la ambición climática, es decir, aumentar las pretensiones de reducción de emisiones y de todos los objetivos que se marcaron para el Acuerdo de París, salvaría millones de vidas al año. Ya que yo siempre voy a lo mismo, ya que parece que hay gente que le importa un pimiento el medio ambiente, pues igual si le importa las vidas humanas, igual por ahí también podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Ujú. Y otra, retrasar 10 años sobre la biodiversidad, perdón, retrasar 10 años la acción sobre la biodiversidad costaría el doble, esto ya por la gente por la que se mueve La economía. por dinero, no, por dinero. O sea, a ver, ¿esto cuánto hay que pagar? ¿Qué va a Sí, sí. costar, no? Pues mira, retrasar 10 años, o sea, tardar 10 años más en reaccionar, que ya vamos tardísimo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero tardar 10 años más en actuar sobre la biodiversidad, la poca que queda, por desgracia, costaría el doble que si se actuara ya. Y habla de 7 a 15 billones con Ujú. B Sí, de dólares. sí. Hay un montón de estudios que nos están diciendo que cada día que estamos retrasando la toma de medidas nos va a costar mucho más dinero del que utilizaríamos si realmente estuviéramos poniendo soluciones. Claro. Me refiero que económicamente es rentable ponerse a trabajar como un animal para intentar solucionar el cambio climático. Pues O sea, estos datos, económicamente, ¿eh? el otro día estaba escuchando el podcast del Bosque Habitado y aparecía Fernando Valladares, Mm, biólogo del CSIC, ¿vale? No el panadero de aquí, de la esquina. mm. Con todos mis respetos, que es Sí, una sí, sí. profesión digna y necesaria. Pero un biólogo investigador del CSIC, Fernando Valladares, y decía que sacaba los datos de informes, ¿no? Informes de la ONU, nada más y nada menos. Que decía que dedicando el 1% del PIB mundial, el 1% del PIB mundial, se podrían implementar las acciones necesarias para alcanzar el Acuerdo de París, el 1% del PIB mundial. Y utilizando el 5% del PIB mundial, se podría acabar con el hambre. Ujú. Sí, sí, son cifras que parece mentira que se esté consintiendo lo que se está consintiendo, porque y voy a decir muy poco dinero, pero comparado con otras cosas, muy poco dinero se podría solucionar prácticamente, la situación que estamos creando en el planeta. Bueno, y para acabar, una reflexión que creo que ya la hemos dicho en algún programa, pero que yo creo que conviene recordarla a menudo. Eh, Ahora que está tan de moda y tan en boga de todos y todo el rato en la televisión que vienen las vacunas, que hará otra empresa que van a llegar vacunas de aquí, de allá, que si se vacuna este, que el otro, ¿vale? Ujú. Eh, con cifras. Ahora ya hay cifras de muertos, de contagiados, pero también de vacunados. Ahí añadimos más cifras, ¿no? Bueno, ahora que se habla tanto de vacunas, hay que recordar que la mejor vacuna sería cuidar la biosfera, Ujú. cuidar el medio ambiente, no solo mantener lo que queda, sino intentar que se recupere, intentar que los animales que son reservorios de estos virus no pasen, o sea, no invadir sus territorios, dejarlos en paz, no contratarlos, no cogerlos como mascotas, no comerlos como carne exótica, ni todas estas barbaridades, dejar que vivan en sus espacios, no entrar en contacto con ellos y cuidar la naturaleza. Esa sería la mejor vacuna que hay para evitar esta y futuras pandemias. Y las que vengan, correcto. No, es que aquí es simple. Sí, 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 no, sí, las soluciones son simples, pero ya me contarás la gente lo dispuesta que está a tomar esas medidas. Digo la gente, no me refiero solamente a la clase política o a los empresarios, sino la gente. Sí, el grueso de la gente, si es que es verdad, si es que el cambio tiene que ser un cambio cultural interior brutal y si la Sí, gente sí. no está dispuesta a darlo, pues apañados, vamos, por Apañados mucho que vamos. tú y yo podríamos estar aquí hablando hasta que nos muriéramos. Exactamente. ¿Qué es lo que nos va a pasar, por cierto? Sí. Aquí vamos a estar como los violinistas del Titanic, como el cuarteto del Exactamente, hasta el Titanic. último, correcto. Y además, hoy me he encontrado un artículo buenísimo de Santiago Albarrico, que ya sabes que lo admiro un montón, en este mismo sentido. Y además lo voy a leer un tracito porque la verdad es que yo creo que a mí me refleja perfectamente y creo que a ti también y a un montón de gente. En fin, vale Seguro, la pena. porque este tío es una cabeza, bueno, Vamos, monstruosa, es increíble esta gente que cabeza,
¿Qué inteligencia tiene? Bueno, lo leeremos dentro de en el Sin apartado. embargo, perdona, antes de que empieces. Sin No, no, no. embargo, Santiago Albarrico, que es filósofo, ¿vale? Sí. Y ha escrito libros y muchos artículos y demás, y es un tío súper culto, súper inteligente y que da gusto leerle, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, aquí en España el filósofo de referencia es Fernando Savater. Tócate los huevos. Agárrate que viene curva. Que yo cada vez que lo leo en la portada o sea, en la contraportada del País, casi vomito. Sí, sí, es que por eso digo que habría que revisar un poco quiénes son nuestros referentes intelectuales en esta España, ¿no? Pero tú fíjate una Porque, cosa, también lo de antes, ¿no? Siempre nos tropezamos con lo mismo. ¿Quién es el que elige a los referentes? Los medios económicos que controlan la información. Entonces los periódicos los periódicos y los periodistas y las claro. televisiones. ¿A quién contratan y a quién buscan y a quién piden opinión? A gente que no tiene lo que estamos hablando, gente que no merece la pena ni escucharles, en una gran mayoría de casos, ¿eh? Sí, sí, sí. Adelante pues con el Venga, artículo. pues adelante. Vamos a empezar con animalitos humanos y tengo más o menos aquí, como siempre, si alguno o alguna llama y quiere comentar algún tema fuera de guión, estaremos encantados de cambiar totalmente el formato del programa y hablar de lo que queráis, de lo que consideréis interesante. Nosotros, por supuesto, hablamos de cosas que creemos que son muy importantes, pero a lo mejor estamos equivocados, quién sabe, ¿no? En fin, en animalitos humanos me he encontrado un par de noticias muy curiosas, ¿no? Pero Eh, no ibas a leer un artículo sí, de lo que pasa es que Albarrico. sí, ahora a continuación. Ah, Pero es que luego, vale, vale, sí, sí. antes quería hablar de un tema de las vacunas. A propósito Perfecto. de lo que has comentado de la economía y el mercado por encima de la vida. Y antes de esto, pues quería comentar un ejemplo de también hasta qué punto la economía está por encima de todo en este sistema económico que tenemos. Y la prueba, hay un montón de pruebas, todos los días hay montones de pruebas, ¿no? Pero hay una cosa muy concreta, concretamente respecto a unos días sobre el tema del precio de la luz. ¿Os acordáis que hace un mes? Sí, hace aproximadamente un mes estábamos pagando, ahora estaba, por ejemplo, a 1 euro y pico el kilo no sé qué, y hace un mes estaba a 97, que se dice pronto, ¿eh? Qué barbaridad. Esto todo gracias a un ministro del PP, el Soria, que cambió todo el sistema de cálculo del precio de la luz para que sus amiguitos eléctricos tuvieran muchas ganancias, ¿no? Y entonces había una campaña en los medios de información también, por supuesto, están controlados por los capitalistas, en el que decían que había que bajar el IVA de la luz y aparece una noticia diciendo los impuestos de la electricidad son hoy los mismos que tenían los mismos impuestos hace un mes. Y sin embargo, hoy tenemos el precio de la electricidad más bajo de Europa. Y eso nos demuestra hasta qué punto el que controla los precios pone los precios que le sale de las narices y que no depende del IVA ni de los impuestos. Depende de que le estamos haciendo la ola a la gente que nos está robando a manos llenas, ¿no? Pero no es el único. Hace ayer o anteayer, bueno, la semana pasada creo que era. ¿Sabéis quién es Mario Draghi? El director del Banco Europeo, del Banco de Europa. Y anteriormente, en fin, era un miembro de Goldman Sachs o de JP Morgan, una barbaridad de estas americanas, de un fondo de inversión de estos, ¿no? Y Pero fue el Mario que... Draghi, Mario ahora Draghi. no es la Christine Lagarde, la directora del Banco Sí, Central sí, sí, Europeo. sí. El que Mario Draghi ha ido haciendo cambios correspondientes, ¿no? Y ahora lo han buscado para que dirija el equipo técnico de gobierno en Italia. Y me llamó mucho la atención que todos los periódicos aplaudían la llegada de Mario Draghi, porque los mercados también aplaudían la llegada de Mario Draghi. Cuando oigáis Hombre, la palabra mercados y el mercado, aplaude algo o alguien, mucho cuidado porque nos están matando o robando, seguro. Ese Draghi concretamente, ¿no? Bueno, y ahora a continuación, para que he puesto estos dos ejemplos para que veáis que las multinacionales, sean eléctricas, sean económicas, sean de fondos, de bancos de inversión o sean farmacéuticas, todas buscan exclusivamente el beneficio de ese grupo, nada más. El resto del planeta Tierra y la vida en el planeta le importan un comino. Y en este mercado, que estamos hablando, en los mercados, el tema de las vacunas y las farmacéuticas, eh, quiero comentarlo porque también tengo un artículo muy chulo de Gerardo TC, se llama Un negocio redondo,
y os lo voy a leer un ratito, lo he resumido también porque tampoco quiero que aburrir a nadie, pero también a propósito del tema este, Javier Gallego escribía la semana pasada una frase que decía: el capitalismo es salvaje porque la vida no le importa. Importa lo que puedas pagar por ella, como en un secuestro. Y aquí el secuestro lo estamos viendo día tras día con las farmacéuticas, las vacunas y con el resto de multinacionales de cualquier clase, sean bancos, sean eléctricas o sean petroleras, ¿no? Y para que vayáis viendo, nos están dorando la píldora de que los gobernantes de los diferentes países están intentando negociar con las farmacéuticas. Eso ya es una absoluta barbaridad. Y creo que estaremos completamente de acuerdo en todo, ¿no? Un gobierno de cualquier país debería de tener el poder suficiente como para que una empresa no estuviera por encima del poder de un gobierno. Y nos está demostrando la realidad que las farmacéuticas tienen más poder no solo que un gobierno, sino que el gobierno de un montón de países como la Unión Europea. Porque, además, lo dicen clarísimamente, ni siquiera pueden imponer ni la ley, ni las reglas, ni las condiciones, ni siquiera pueden exigir que cumplan un contrato. Es decir, que agárrate que viene curva, ¿no? Para que nos vayamos dando cuenta de que las farmacéuticas, en este caso, hablamos de bancos, también pasa lo mismo, tienen más poder que los políticos, que luego a continuación con las puertas giratorias algún día les devolverán el favor, ¿no? Pero a propósito de esto, de las farmacéuticas, las vacunas y la política de los gobernantes y toda la pesca, este artículo también nos deja un tema que no sé si vosotros que me estáis escuchando os habéis caído alguna vez. A propósito de lo que decía José, de que muchas veces te pones a analizar una cosa sin caer en la cuenta de pequeños y grandes detalles que se te han pasado por delante, ¿no? Que se te han pasado de largo. Y en este caso, con el artículo de Un negocio redondo, el Gerardo TC os va a descubrir, yo ya lo sabía, porque yo tenía bien clarito que cuando hablamos de mercado, de economía y de sostenibilidad de las empresas y toda la pesca, no están hablando en absoluto de los currantes, de los normalitos, de la gente, de los ciudadanos. Como decíamos antes con el tema de los hosteleros y de las agencias de viaje y toda la gente, todas las empresas estas, cuando hablan de salvar el negocio, no están hablando de salvar a los trabajadores. No están hablando de que los trabajadores tengan mejores condiciones. No, no. Están hablando de salvar el negocio, no a las personas. Y en este caso, con las farmacéuticas, este pequeño artículo de Un negocio redondo, os lo leo, y os vais a enterar también de lo que yo pretendo contaros ahora. Y es que cuando hablan de mercados y de salvar la economía, no están hablando de vosotros, currantes. No. Están hablando de salvar la economía de esos pocos grandes millonarios que son los únicos que están preocupándose por sí mismos. Los demás les importan un pimiento. Salvar la economía no significa en absoluto salvar a los trabajadores y a las personas. Para nada. Y lo vamos a ver en este artículo. Os lo leo. Va. Gracias a la complicidad de nuestros representantes públicos, gracias a lo que algunos amantes de la libertad económica llaman colaboración público-privada, ¿os suena? La salud del mundo, la suya, la mía, está en manos de las farmacéuticas. Vive usted en un mundo gobernado por un puñado de conceptos ganadores que conoce bien, ideas que se repiten machaconamente, desde el desayuno a la cena. A ver si os suena. Mira, productividad, competitividad, rentabilidad, libertad económica, una serie de conceptos a los que continuamente se le pide a usted que se una. Sea productivo en su empresa, trabaje mejor, sea eficiente y hágalo más rápido, sea competitivo y quédese a hacer horas extras. Es el libre mercado, un juego de méritos en el que triunfan los dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. Un juego que basa su éxito en una serie de conceptos: productividad, competitividad, rentabilidad, libertad económica, que, sin embargo, no debe usted aplicar en todos los casos. De hecho, solo debe aplicarlos en un caso. Si es usted una pequeña ficha dentro de la partida de otro jugador, nunca, y nunca es nunca, debe usted aspirar a la rentabilidad,
la competitividad o la productividad como jugador protagonista de la gran partida. Nunca. Es decir, cuando hablan de productividad, competitividad, rentabilidad y libertad económica, están hablando solamente para los millonarios, no para ti, para usted o para nosotros. No. Como jugador protagonista del juego del libre mercado, está usted vetado. Usted, pequeño accionista de un potente fondo de capital llamado presupuesto público, tiene terminantemente prohibida la aplicación de todo tipo de fórmulas ganadoras. Tiene usted prohibido ser competitivo. Su dinero no puede ni debe nunca ser productivo ni rentable, y mucho menos puede su dinero salir al mercado a competir en libertad. Su papel en el juego del libre mercado se limita a una función que describen muy claramente las normas del gran juego de la libertad: hacer de prestamista con pérdidas. Con su dinero puede usted comprar las empresas ruinosas que desee, salvándole así la partida a otros jugadores. Puede usted hacer préstamos a fondo perdido a capitales privados, aunque esto le cueste arruinarse. Pero nunca, nunca puede usted aspirar a la rentabilidad, hacer inversiones con potencial económico o social. Su papel en el juego del libre mercado es crucial y necesario para que la economía de otros funcione correctamente. Tiene usted que perder siempre, ronda tras ronda y sin posibilidad de tirar el dado. La mayor partida económica que se disputa en estos momentos es la de las vacunas, que deben devolverle la salud al planeta y permitirnos dejar atrás la pandemia mundial. No sé si lo sabe, pero usted también está en este juego como accionista necesario. Durante este último año, usted y yo, accionistas del mismo fondo público de capital vía impuestos, hemos invertido grandes cantidades en la investigación de las vacunas y lo hemos hecho con las reglas del juego aplicables a nosotras. Esas que nada tienen que ver con la productividad, la competitividad o la rentabilidad de nuestra inversión. En caso de que nuestra inyección de capital en la búsqueda de una solución a la pandemia fuese un éxito, la explotación y los beneficios del producto vacuna irían a parar a los bolsillos de otros jugadores. Eso fue lo que firmamos. Cuando entramos con nuestro dinero en esta partida, a usted y a mí se nos prohibió la posibilidad de ser productivos y competitivos con nuestra inversión, por lo que ahora no podemos producir vacunas a menor coste, a pesar de necesitarlas con urgencia y tener la fórmula. Por supuesto, se nos aseguró también nula rentabilidad y beneficio. Así que nos vemos ahora, a pesar de haber invertido en la vacuna, participando en la cola del mercadeo, en la subasta opaca al mejor postor para el sálvese quien pueda del bicho. ¿Quién podría decir no a estas condiciones tan ventajosas, a este negocio redondo? Gracias a la competitividad durante décadas de nuestros representantes públicos, gracias a lo que, aguantándose la risa como pueden, algunos amantes de la libertad económica llaman colaboración. La salud del mundo, la suya, la mía y la de personas que ni usted ni yo conocemos, está hoy en manos del sector de las farmacéuticas. Un sector con un gran y reconocido currículum en crímenes contra la humanidad. Como ejemplo, cualquier epidemia en África para la que había vacunas disponibles, pero no el porcentaje de beneficio económico suficiente. Esperemos que esta vez, con una pandemia que afecta a los países con buenas capacidades económicas, las farmacéuticas tengan los beneficios óptimos que hagan rentable salvar nuestra salud. Pagaremos por nuestra salud lo que haga falta, como ya pagamos para que estas farmacéuticas diesen con las vacunas y se quedasen con las patentes. Entre que la subasta continúa, entre que la vacuna llega y no, deberíamos aprovechar el rato de espera para al menos reflexionar. ¿En qué momento decidimos que la renuncia a la eficacia y a la competitividad propias era el estado natural de lo público?
¿Qué pasó para que nos pareciese aceptable que las normas de un juego trucado se antepusieran al instinto natural de cuidarnos? Si con una pandemia que deja ya millones de muertos no basta, ¿qué tiene que pasar para que entendamos que no puede ser que lo público, el bien común, trabaje como fiel escudero de intereses privados y no al revés? Esto lo ha escrito Gerardo TC. No sé si ha quedado bastante claro. O sea, nosotros ponemos la pasta, la perdemos todo, ese es el contrato, y unos poquitos se llevan todo. La banca gana siempre. Con las vacunas también. Hombre, las vacunas no, las que las fabrican. Sí, me refiero a que con las vacunas también ganan unos vacunas, pocos, sí, con la salud de todos los demás. Bueno, esto en cuanto a las vacunas, las farmacéuticas, los negocios redondos. A mí me gustaría comentar una cosa y luego leer un hilo de Twitter que vi que me gustó mucho. A propósito esta semana se ha vuelto a poner en el ojo del huracán a la gente antifascista que se ha organizado para echar a los de Vox de algunos pueblos, de algunos mítines por Cataluña, ¿vale? Sí. Y otra vez se ha manipulado, incluso periodistas presuntamente progresistas se han puesto el grito en el cielo porque esas no son formas, porque no sé qué, porque la violencia, porque no sé cuánto, porque fíjate. Entonces, claro, como esos periodistas y esas periodistas tienen mucha repercusión porque tienen un altavoz muy potente en redes sociales o incluso en la televisión, me preocupa que la gente acabe dando por válido o poniendo al mismo nivel al fascismo que el antifascismo, ¿de acuerdo? Entonces, el otro día leí un hilo de Twitter de la Federación Anarquista de Gran Canaria que me encantó, porque además hace un recorrido histórico muy bueno sobre el fascismo y la violencia, ¿vale? O sea, porque la violencia es el fascismo, no el antifascismo. Y ser antifascista no es coger y votar a un partido que no es fascista. No votar a Vox no es ser antifascista. ¿Vale? No voy a decir ahora lo que es antifascista, pero sí que voy a decir, a través de este hilo que publicaron ellas, un poco la relación sobre fascismo y violencia. Bien, el fascismo per se implica violencia, es parte de su credo. Violencia explícita o de otro tipo, pero violencia. Cuando el fascismo empieza a conformarse en Italia en la primera mitad del siglo XX, lo hace con un primer golpe de Estado, el de Fiume, Rijeka en Croacia, liderado por Gabriele D'Annunzio en 1919. Ya los camisas negras de Mussolini llevaban tiempo desplegando violencia callejera. En 1922 los camisas negras marchan sobre Roma sin resistencia policial o militar. El rey Víctor Manuel III, repito, el rey Víctor Manuel III entrega el poder a Mussolini y se consuma el golpe. Hitler, admirador de Mussolini, intenta reproducir la táctica al dedillo. Los camisas pardas nazis mantenían el ambiente de violencia y hostigamiento que también había funcionado en Italia. También atacaban al movimiento obrero, pero especialmente ponían el acento en la violencia racial contra los judíos. En 1923 Hitler intenta el Putsch de Múnich, pero le sale regular. Es en la cárcel, con una condena muy light, donde asume que el nazismo no puede llegar al poder en Alemania de la misma forma que en Italia y que se debe centrar en la vía electoral. ¿Les suena? El neofascismo contemporáneo está mucho más cerca en eso de Hitler que de Mussolini. La idea es llegar al poder por vías, entre comillas, democráticas, desatar la violencia callejera por medio de los cachorros y sobre todo crear una situación de enfrentamiento civil con un chivo expiatorio. Los líderes permanecen alejados, obvio, de la violencia física, pero la alientan y la promueven sobre tendencias sexuales, grupos étnicos, la izquierda, etc. El victimismo está muy presente, obvio, también. La quema del Reichstag es la máxima expresión. Eso está hablando de la Alemania nazi. Una vez se llega al poder, con todos los resortes gubernamentales en la mano, la violencia se jerarquiza y pasa de ser simplemente callejera a ser sistemáticamente estatal. El fascismo no es una simple teoría sobre la gestión de las sociedades o una opción política usual. El fascismo, para realizarse, implica la supresión física del chivo expiatorio
Implica acabar con la comunidad LGTBI, la población extranjera pobre, la migración, el feminismo, etc. Tolerar el fascismo implica aceptar su derecho a suprimirte, aceptar el fin de la tolerancia. Pueden haber distintas ideas sobre organización social, política, económica o filosófica. Se puede debatir sobre colectivismo o individualismo, sobre racionalismo o empirismo, etc. Pero el fascismo no entra en esa categoría. Aceptar el fascismo implica aceptar que no hay más opciones, que no hay otra alternativa y que solo hay un pensamiento único y uniforme impuesto por la fuerza bruta. Quien acepta el fascismo acepta el exterminio y la tiranía como formas legítimas de gobierno. El fascismo implica que una parte de la población, afrodescendientes, homosexuales, lesbianas, transexuales, judíos, etc., debe ser suprimida. Y aceptar eso implica, en consecuencia, que suprimir la vida de una parte de la población es una idea política válida, como cualquier otra. Aceptar eso implica, por tanto, que la gente que no quiere ser suprimida o los que moralmente rechazan que se suprima a nadie no hacen uso de la autodefensa como cualquiera que repeliera una agresión por la calle, sino de la censura. Esa es la... Es sencillo. ¿Es el asesinato gratuito una acción válida? No. ¿Asesinar es parte de la libertad y los derechos inalienables del individuo? No. ¿Es rechazar el asesinato o impedirlo físicamente una forma de censura o de violencia similar a asesinar? No. Y aún se puede poner más fácil. El fascismo es a la política lo que a la pederastía a las relaciones sexuales. ¿Es la pederastía una forma de relacionarse sexualmente tan válida como cualquiera y oponerse a ella es censura? Si tienes dudas, mejor no sigas leyendo. La pederastia es la mayor forma de agresión a la infancia. El fascismo es la mayor forma de agresión moderna a las sociedades humanas. Sí, no nos olvidamos del capitalismo. Rechazarlos, combatirlos, no es censura, es autodefensa, es supervivencia, es vida ante la muerte. Cuando rechazamos el fascismo, estamos combatiendo la ideología que nos lleva a la cámara de gas, que dice que las migrantes deben morir en el Atlántico, que quema a personas sin hogar a pie de calle y las mete en campos de concentración a pie de gabinete. La violencia no es un acto sexual como otro, perdón, la violación no es un acto sexual como otro cualquiera, es una agresión, la más brutal e íntima, y como tal se le debe responder. El fascismo es la violación elevada al sistema político y no pasará por nuestros cuerpos ni por la de nuestras hijas. Aplastar el fascismo no es una opción, es una obligación. Puedes dudar y esperar. Si no lo aplastas tú en una certeza, te aplastará él a ti, a menos, claro está, que te hagas fascista. Solo los que contemplan esa posibilidad defienden que sea una idea como otra cualquiera. Bueno. Lo digo esto porque el otro día, voy a decir el nombre, si no pasa nada, Ana Pastor, que es una periodista muy conocida de La Sexta, de tal, la mujer de Ferreras, muy mediática, ¿no? Se echaba la mano a la cabeza por una acción que había habido en Vic, en un pueblo de Cataluña, porque les habían tirado unas vallas, les habían tirado huevos o no sé qué, ¿no? Y decía que eso no era manera, ¿no? Que así no. Y yo le contesté, yo le dije, pero vamos a ver, si vosotros que tenéis el altavoz, les dais voz, les reproducís el discurso, les tratáis como, bueno, poco menos como si fuera aquí, y les dais voz, o sea, si vosotros que podéis no actuáis contra este pensamiento, pues la gente en la calle tiene que actuar, ni más ni menos. Sí, señor. Aquí ya te dejaré un libro cuando acabe de leerlo yo también, a propósito de esto, del fascismo, ¿no? Es muy interesante. Claro. Luego esto me entronca también con una cosa que es que esto ya a nivel de... Es que no me quiero dejar... No me quiero quedar sin decirlo. La señora... Hostia, ahora se me ha olvidado el nombre. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González, creo que se llama. Sí. El otro día, en unas declaraciones, poco menos no me sale la palabra. Le echaba una reprimenda a Putin
¿no? Porque Putin, fíjate que Putin es como una dictadura, o sea, Rusia es como un estado totalitario, que no niego yo que haya parte de eso, por supuesto, ¿eh? Pero que, oye, que se ponga de ejemplo España como una democracia plena, cuando, cuando ya hay una pena de prisión contra un rapero por cantar canciones, y cuando hay un rapero exiliado, cuando hay políticos presos en las cárceles, cuando hay un estado de represión de la disidencia social brutal, pues esta señora le decía a Putin que no vaya a comparar Rusia con España, que España es una democracia plena. Pero es que el tema de la democracia plena y la normalidad democrática que tanto se le ha echado en cara a las declaraciones de Pablo Iglesias, que igual el tío lo ha hecho por hacerle un guiño al independentismo porque hay elecciones. Vete tú a saber. Yo no digo que no. Pero oye, que lo que dijo no llevaba, o sea, no. El por qué lo dijera no le quita la razón. Ujú. Por qué lo dijera no le quita la razón. Porque es que el mismo día que el rey, el Borbón, Felipe de Borbón, decía en no sé qué acto que en España se garantizaba la libertad de expresión, ese mismo día habían ya dictado ingreso en prisión a Pablo Hasél por delitos contra contra la libertad de expresión. Sí, señor. Me manda narices que vaya también el señor Borrell por ahí, embajador de la Unión Europea, presumiendo de la democracia tan plena y tan sana que hay en España y se encarcele a artistas, se condene a artistas, a tuiteros, a titiriteros y ahora vaya a entrar un rapero en la cárcel por delitos de opinión y por hacer rap. Sí, señor. Esta mañana había en uno de los diarios digitales comentaban que hay 150 condenados por atentados contra la libertad de expresión. O sea, al revés, por libertad de expresión. 150 en España. O sea, que se dice pronto, ¿eh? Habían raperos, cantantes, artistas, titiriteros, políticos, músicos, hay de todo, de todo. Y Y luego lo que estamos hablando, ¿no? Y cuando alguien por una canción puede ir a la cárcel, pues yo qué sé, ¿qué quieres que te diga de la democracia? No, pero escucha, es que la cosa es más fuerte, porque es que Pablo Hasél va a ir a la cárcel por una, dos o tres canciones y no sé cuántos tweets, ¿vale? Pero es que la noticia de ayer era que la Audiencia Nacional ha Sí. archivado la causa contra el hombre que disparó fotografías de miembros del gobierno, que tenía Ujú. un arsenal de armas en casa, porque la Audiencia Nacional dice que no hubo premeditación y que el exmilitar está arrepentido. Menos mal. El exmilitar está arrepentido y que lo Eso, hizo, bueno, pues por pasar el rato y matar el tiempo, matar. ¿vale? Tiene armas en casa y que se pone fotos de miembros del gobierno y les dispara, este tío, bueno, pues está arrepentido y no pasa nada. Y sin embargo, una persona que se dedica a hacer canciones y a rapear, diga lo que diga, me da igual si estoy de acuerdo como si no estoy de acuerdo. Correcto. Va a la cárcel. Que eso es libertad de expresión. Que no estés de acuerdo con lo que digan, pero que lo puedan decir. Claro. En fin, es que quería decir eso porque es Sí. que, de todas formas, como aquí hemos hablado tanto de aquello que llaman poder judicial, Ujú. que no se confunda con justicia, Correcto. pues quería Aquí un tenemos más poco pruebas. ponerlo en valor, ¿no? Correcto. Bueno, si querías comentar alguna cosa, o termino con el tema del artículo de Santiago Alba. Sí, 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 por supuesto. Yo no tengo nada más que decir. Comentamos. Bueno, pues mientras nos permitan el programa continuar, si no hay ninguna otro programa que esperando en cola, voy a leer el artículo. Ya digo, lo he resumido para que simplificar las cosas y decirlas de una manera que se pueda entender bien, porque Santiago Alba, la verdad, lo hemos comentado, tiene un cerebro tan privilegiado que cuando se pone a hablar densamente o a escribir es difícil seguirlo, ¿no? Y viene a propósito, José, de lo que hemos comentado muchas veces del tema del pesimismo, dada la situación actual, ¿no? De que hay mucha gente que ya pensamos que no hay mucho que rascar y que la verdad es que en estos tiempos ser optimista no tiene ningún sentido, ¿no? Y el artículo va precisamente de esto y acaba muy bien, acaba de una manera muy hermosa y creo que también la vamos a compartir todos los que nos están escuchando y por supuesto José y yo estaremos de acuerdo, seguro. Os lo leo. Seguro. Segurísimo, lo digo porque te va a gustar también, está precioso el tema. Nos cuenta, Pedro Ballín
es un periodista que hizo el otro día una entrevista. Reivindica el optimismo al mismo tiempo que se desmarca de la ingenuidad. Yo sostengo lo contrario. Al decir yo es Santiago Alba, pero yo, Cristóbal Aro, sostengo también lo mismo. Hay que ser pesimista y defender la ingenuidad. Ballín, que dice cosas muy sensatas, confunde planos paralelos. Todas las noticias proceden de la historia y si alguna excepcionalmente es buena, tiene que ver con el heroísmo, es decir, también con la excepción. No puede ser noticia que una madre ha cambiado a regañadientes, sin un gramo de optimismo, los pañales de su hijo y luego le ha besado el ombligo. Es verdad, eso no puede ser noticia. La normalidad, que es bonachona, no está en la historia y no hace historia. Remienda y sostiene sus ruinas. Hace falta mucha ingenuidad para volver a empezar todos los días en un mundo tan malo. Hace falta mucha ingenuidad para volver a encender el fuego, regar las flores, velar al enfermo. Constituiría una mala noticia que esos gestos cotidianos pasaran a ser noticia. Las mujeres no suelen engañarse sobre sus maridos ni sobre sus políticas. Son pesimistas y lo son precisamente porque están acostumbradas a reparar daños que saben inevitables. Son pesimistas pero ingenuas. No esperan nada mejor de la historia, pero siguen creando las condiciones para que, mientras se viene abajo, el mundo siga siendo vivible. Por eso, precisamente, no se ha venido abajo. A mí me ha encantado eso. Es buenísimo, buenísimo. Pero no se pueden confundir la condición humana y la condición histórica del ser humano. El optimismo consiste en creer que la humanidad que engrana en la historia es la misma que remienda sus harapos. En pensar que la humanidad que cuida y da abrigo al frío está al mando de la historia. El ingenuo acomete estas gigantescas minucias a sabiendas de que la sociedad y la vida son ya solo refugios frente a una nueva naturaleza cuyas leyes severas se imponen una y otra vez al margen de nuestra solidaridad y nuestra abnegación. Nuestra sorpresa al ver a los buenos vecinos que ayer nos prestaron sal hacer el mal al día siguiente quedaría muy amortiguada si comprendiésemos este desdoblamiento vital. Unos días trabajamos para la historia y otros para la humanidad. De hecho, trabajamos muchos más días para la humanidad sin que se note. Pero el día o la hora en que trabajamos para la historia destruimos de un plumazo todo lo que hemos levantado. Por eso la historia siempre nos va a llevar ventaja. Y por eso no podemos ni debemos ser optimistas. Debemos ser más bien ingenuos, pesimistas capaces de coser lentamente un botón en medio de los escombros. El trabajo en favor de la humanidad es un trabajo perdido, es verdad, salvo porque mantiene con vida a la humanidad, donde aún pasamos algunas horas al día. ¿Se puede vivir sin esperanza? Sí, pero no sin alegría. ¿Se puede vivir sin esperanza y ser amable, generoso, ingenuo, valeroso, chistoso, cuidadoso, estudioso, exigente, comprometido? Esa es la buena noticia. Se puede. De hecho, creo que es la única forma de encarar con dignidad y sin cinismo y sin renunciar a la historia los tiempos venideros, que empezaron, por cierto, hace ya mucho tiempo. ¿Has visto? Me siento tan completamente identificado con esta manera. ¿Verdad que sí? O sea, yo soy el pesimista absoluto, pero soy un tremendo ingenuo. Creo que hay que continuar peleando. Y creo que estamos de acuerdo tú y yo en eso, ¿no? Y sobre todo, en la medida de lo posible, en medida de que de lo duro que es no tener esperanza, de un poco las emociones que a priori te suscitan no tener esperanza, pero hay que vivir sin esperanza, pero vivir con alegría. O sea, vivir lo que nos quede con la mayor alegría posible
y de la mejor manera posible. Y con la ingenuidad de creer que podemos hacer algo. Exactamente. Sí. O sea, yo bueno. Me siento completamente identificado también, ¿eh? Yo he leído el artículo esta mañana y me he quedado, vamos, alucinado. Digo, qué maravilla de gente, esta gente, qué cabeza tiene y qué lucidez. Y afortunadamente, pues existe gente como esta gente. Y hay más gente aquí. ¿Está en el Diario Público? En el Diario Público, sí, léetelo porque vale la pena. Vale, y luego, esta mañana me he encontrado otra cosa que también, a propósito de estos tiempos... Compañeros, disculpad, pero Sí, tenemos que ir cortando ya. Vale, cuando vosotros queráis, cortamos. No sé cuánto tiempo nos queda. ¿Minutos, segundos, nada? No, realmente nada, ya. Nada, pues entonces nos despedimos y el próximo día os leeré un par de artículos. Uno de Cristina Fallarás y otro de Silvia Delgado, que son fabulosos para acabar un programa. Pero en fin, como hemos acabado con Santiago Alba, que también es buenísimo, me doy por satisfecho. Muy bien, compañeros, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros. Nos escuchamos, nos vemos. Hasta pronto, sí. Llamamos. Nos llamamos. Hasta luego. Adiós. ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando. Y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Hay que hacer algo. Crece la voz, el mundo entero, el mundo entero. Crece la voz en el mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. Hay que hacer algo. Escucha como tu aliento le siente, murmullo que te grita constante, bam, pincelada de tinta hablada que